milagros en la isla. Recordemos que el apóstol Pablo en el capítulo 27 le había dicho al centurión romanos que nadie perecería. Y la nave quedó a la deriva. Entonces llegan a una isla, topan en una isla y llegan a ese lugar. Vamos al capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, capítulo 28, y los naturales o los habitantes nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Después de pasar por momentos de peligro, lo más peligroso quizá, se anclan, la nave llega a una isla, un lugar seguro, ¿sí? Y entonces los habitantes de esta isla eran gente humanitaria, sin conocer a los naufragios, sin saber quiénes eran. Se dieron cuenta que eran prisioneros, que eran reos y que eran llevados a Roma porque eran custodiados por soldados. Entonces, al ver soldados dentro de la embarcación, o más bien dentro de los naufragios, y al ver al centurión romano, y al ver las cadenas de los presos, entonces entendieron que eran reos. Sin conocerlos y sin saber la peligrosidad de los reos, ellos fueron muy hospedadores, fueron muy humanitarios. Dice que hicieron una fogata, ¿sí? Porque había llovido mucho, ellos tenían frío. Recordemos que la condición de los naufragios era desesperante, ellos habían perdido la esperanza, porque esto es lo que pasa, en una tormenta se pierde la esperanza de vida. Ahora, eso es lo que pasa también cuando el creyente es pasado por la prueba, es pasado por el fuego, se pierde a veces la esperanza de salir. Pero en medio de la tormenta, en medio de alta mar, sin rumbo y sin dirección alguna, el apóstol Pablo conservaba la fe y tenía la esperanza que al Dios que él servía lo llevaría a un lugar seguro, porque Dios le había dicho: no se va a perder nadie, solamente vamos a perder la nave. Y ahí vemos que nadie se perdió, ninguna vida, sino solamente se perdió la nave conforme al dicho del apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña esto? Que en confiar y en creer en Dios, su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Y cuando Dios lo dice, es porque Él lo va a hacer. Confiar en Dios en medio de la tormenta, porque la condición de los reos era desesperante. Ellos habían dejado de tener sentido de la vida, habían caído en una depresión, ya no querían comer, sabiendo que para qué, ya no tenían ánimo de vivir. Y estos son los síntomas de una persona que está en una situación difícil. Se pierde el deseo de ser creativo, se pierde el deseo de levantarse, se pierde el deseo de enfrentarse a la vida, y las tempestades doblegó. Mire, estos eran reos y estos eran hombres malhechores, hombres que no tenían miedo a nada. Pero ¿cómo enfrentarse a una tormenta en medio del mar? ¿Hacia dónde ir? ¿Sí? Sin dirección. La nave quedó a la deriva. Ni el capitán experimentado podía dirigir la nave. La nave queda a la deriva.
Y entonces se pierde la esperanza de vivir. De hecho, eran hombres condenados ya, porque iban a Roma para ser juzgados. En el caso del apóstol Pablo, él solamente pidió comparecer ante el César, pero él no era acusado de ningún delito. Los judíos los entregaron y él apeló, por ser ciudadano romano, podía apelar de ver al César y presentar su causa. Pero los demás sí eran reos, eran peligrosos, iban a ser llevados para Roma, para el circo romano, y ser usados y ser muertos allí, tal vez como gladiador en las arenas de Roma. Pero vamos a ver nosotros un poquito más acerca del naufragio, porque esto se relaciona con la vida diaria de un creyente. Nuestra vida es transportada, y el mundo es como un mar. Y somos llevados a veces, en nuestra vida tal vez a veces queda sin dirección, sin rumbo, pero tenemos la palabra segura, que no importa en qué tan fuerte sea la tormenta, que no importa cuánto tiempo permanezcamos en esa situación, siempre nuestra barca va a llevar y va a anclar en un lugar seguro. ¿Quién llevó la barca o el barco a la isla de Malta? El mismo aire la llevó, dirigido por Dios, por la palabra que le había dado el apóstol Pablo cuando dijo: esta noche, mire, y esto lo estuvimos viendo nosotros la semana pasada en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Dos cosas dice el apóstol Pablo, una gran verdad. Ha estado conmigo el ángel del Dios, ¿sí? El ángel del Dios de quien soy. Pablo dice: mi Dios a quien yo sirvo no me va a dejar perecer en medio de la tempestad. Pero Pablo dice: al que yo sirvo y de quien soy. Son dos cosas que dice el apóstol Pablo. Dice: yo soy de Dios y le sirvo a Él. Vamos a anotar un poquito aquí, porque hay gente que dice: pero ¿por qué yo no salgo de esta situación? Bueno, hay una gran diferencia. ¿Le está sirviendo? ¿Le está sirviendo a Dios o se está sirviendo de Dios? ¿Sí? Hay dos cosas diferentes. Ahora, Pablo dice: a quien yo sirvo. Y Pablo no servía a Dios como él quería servirle, sino como Dios quería que le sirviera. Y con esa expresión y con esa seguridad de que esa noche, quizá en una noche de insomnio, quizá en una noche de desvelo, el apóstol Pablo, buscando a Dios en medio de la tormenta, porque lo había buscado cuando estaba en la cárcel, cuando lo pusieron ahí a él y a Sila, lo buscó allí. Entonces lo buscó en medio de la tempestad, en medio de la lucha, y Dios le respondió. Entonces esa es la seguridad. Esa es la seguridad. Ahora, Dios le da una palabra, le dice en el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá
ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y como lo dijo el apóstol Pablo, así sucedió porque Dios se lo había dicho. Llegan a la isla de Malta. Vamos a ver lo que pasa aquí. Una isla que no conocían. Llegan en el capítulo 28, se ancla la nave, llegan a Malta. Los lugareños no los conocen, no saben quiénes son, no saben dónde vienen, los atienden. Y esto nos hace pensar de la generosidad del corazón humano, de unos viajeros que van. Y hemos visto hace mucho vimos un video de la gente que viene de Centroamérica y por ahí por Chiapas pasaban un ferrocarril y una señora que no se sabe ni quién es, agarraba bolsas y las aventaba arriba del tren y la gente las agarraba sin conocerlas, sin saber si eran buenas o eran malas o qué intención es. Parecido a eso fueron los habitantes de las islas de Malta, sin conocer a estos naufragios, solamente viendo que tenían frío a causa de la lluvia. Entonces ellos mismos decidieron recoger y más bien hacer una fogata. El apóstol Pablo también empezó a ayudarle con aquella fogata. De repente entre las ramas aparece una víbora, dice el versículo 3, y se le prende, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano al apóstol Pablo. Los lugareños de allí, cuando vieron que la víbora se le colgó al apóstol Pablo, ellos dijeron: este hombre es homicida, porque escapó del mar, pero la justicia, ellos eran muy supersticiosos, la justicia no lo deja vivir. Y ahora, en nuestra lección, el punto número 1 dice: un milagro de preservación. Cuando la serpiente venenosa muerde, el veneno de la serpiente entra en la sangre, destruye los vasos capilares y provoca una hemorragia masiva interna. Es afectada la sangre y se empieza a echar y en cualquier momento la persona cae muerta. Los lugareños estaban observando y estaban viendo. Vieron cuando la víbora se colgó en la mano del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que hizo fue sacudiendo la víbora y la echó al fuego. Ahora, eso dice el versículo 4. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender en esta mañana en el versículo 4? Es que Dios tiene cuidado de sus hijos y que no importan los peligros por el cual la persona o el creyente pase, Dios siempre usa las cosas con un propósito. Y aquí vamos a ver cuál era el propósito de esa víbora, para que el apóstol Pablo diera testimonio del poder de Dios y del poder de Dios y del Dios al que él servía, porque los lugareños de aquellos lugares no conocían al Dios del apóstol Pablo. Por eso el versículo 6 dice: ellos estaban esperando que él se hinchase por el veneno que había en aquella víbora, y entonces, y que cayese muerto de repente, instantáneamente.
Los lugareños conocían el veneno de la víbora y sabía que era efectivo y que no pasaría mucho tiempo, que en cualquier momento el apóstol Pablo caería muerto. Y entonces nos dice el versículo 6: mas habiendo esperado mucho. Miren, ¿cuánto tiempo? Esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, cambiaron de pensamiento y dijeron: era un Dios. Pero el apóstol Pablo le manifestaría realmente al Dios que él servía. Y aquí nosotros vemos que Pablo utiliza, Dios utiliza la mordedura de la serpiente para que el apóstol Pablo pueda predicar el evangelio en esa isla. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero ¿qué podía obrar para bien? Una mordedura de serpiente obraría el poder de Dios. Y en el versículo 7 nos dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, el gobernador de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Este hombre era el gobernador de la isla y tenía suficiente espacio como para hospedar a 270 personas. Pero vamos a ver el milagro que ocurre en esta isla. Vamos al punto número 2, un milagro de sanidad. Y leemos el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Ahora, se corre el rumor, la isla, se corre la noticia de que ha llegado un hombre, ha llegado un barco, y dentro de ese barco ha llegado un hombre que fue mordido por una serpiente y que el veneno de la serpiente no hizo efecto en la sangre de ese hombre. Se corre la noticia. Ahora, y si nosotros analizamos el versículo 8, en el tiempo de Pablo, no había remedio, no había medicamentos para contrarrestar las enfermedades que nos dice el versículo 8. Pero el poder del evangelio siempre ha sido el mismo. Dice el versículo 8: enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Vemos aquí que Dios usa la serpiente o la mordedura de la serpiente para que el apóstol Pablo dé testimonio y que sea llevado delante del padre del gobernador. Y entonces allí el apóstol Pablo, entonces dice el apóstol Pablo que este hombre es sanado, e impuso las manos y le sanó. Cuando esto ocurre, el versículo 9 dice que también otros que en la isla tenían diferentes enfermedades, venían y eran sanados. No era un viaje misionero. Aquí no, porque Pablo era prisionero, era llevado a Roma. Pero él en una ocasión dijo: el evangelio no está en cadenas, no está prisionero. Entonces, cada oportunidad que el apóstol Pablo tenía, él predicaba el evangelio.
¿Tendremos nosotros oportunidades de comunicar el Evangelio? Claro que sí. Donde quiera que nosotros vayamos, yo recuerdo en una ocasión, una anciana, le gustaba mucho evangelizar y ella tenía una técnica muy fácil y muy sencilla. Ella se subía a la rutera y se sentaba. Y a la persona que estaba ahí a su lado le hablaba de Cristo. Y la persona no se bajaba hasta que llegaba hasta donde iba. Así que no había forma de que la persona no la escuchara. Y se bajaba de la ruta, tomaba otra ruta y entonces se sentaba con alguien más en una silla y le empezaba a hablar de Cristo. Y ella decía, y de aquí no se me bajan hasta que lleguen a donde van, ni modo que se cambien de asiento. Esa era la técnica que ella usaba y le daba buen resultado. Bien, entonces aquí nosotros vemos que ocurre, en el versículo 9, el apóstol Pablo evangeliza la ciudad o la isla de Malta. Vemos ahí milagros, un milagro de sanidades en esta isla. Y todo a consecuencia de creer lo que el apóstol Pablo le había dicho. Era prisionero el apóstol Pablo, pero eso no le impedía llevar a cabo la obra de Dios mientras que estaban allí. Bien. Vamos al punto número 3, gente sanada. Gente sanada y agradecida. Lo hallamos del 9 al 10. Hecho esto también, otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales nos honraron. Mira, la gente que era sanada respondía a un milagro. No, porque los milagros Dios los hace y los hace sin precio. No hay que pagar por un milagro. Si alguien viene aquí y te dice, si quieres recibir un milagro, entonces da 500 pesos y Dios te va a hacer un milagro. Porque los milagros no los hace el predicador, los hace Dios. Sí. Y los milagros vienen de Dios. Pero lo que nosotros encontramos aquí es la gratitud, el corazón agradecido por el beneficio, por lo que uno recibe de parte de Dios. El respirar, el estar aquí en esta mañana es uno de los beneficios que recibimos de parte de Dios. Recordemos que un corazón agradecido siempre va a buscar agradar a Dios. Siempre va a agradecerle, siempre va a estar en su casa. Uno que recibe, vamos aquí al versículo 10, los cuales nos honraron. Mire, esta gente había recibido de Dios y ciertamente el apóstol Pablo había sido el instrumento y a través de la mordedura de la serpiente la voz se corrió y la gente recibió un beneficio de parte de Dios. Quiere decir aquí que la tormenta llevó al apóstol Pablo a esta isla para que el padre del gobernador fuera sanado, para que los habitantes de estas islas recibieran el beneficio de la gracia. Y en el versículo 10 nos dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Mira, aquí hay un corazón desbordante de gratitud de lo que se ha recibido. Cuando uno recibe un beneficio, ya sea físicamente o ya sea espiritualmente, se muestra una gratitud. Estos lugareños de la isla
no podían dar más de lo que tenían. Y en el versículo 10 dice que se dispusieron, ¿sí?, a atender, dice, nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Mire, recordemos que se había perdido la nave. Se había perdido todo lo que había en la nave. Había habido un desastre. No, ellos no tenían absolutamente nada. Solamente habían llegado a la isla con las ropas mojadas porque se habían ido nadando. No tenían nada. Habían perdido todo. Se puede perder todo. Pero si se conserva la fe, se recupera lo perdido. Pero si se pierde todo y se pierde la fe, entonces sí se ha perdido todo. Habían perdido todos, no tenían nada. La nave se había perdido. Hay gente que pierde todo, se le incendia la casa, pierde todo, inclusive pasa una situación, tienen que vender lo poco que tienen para poder salir adelante. Y ellos dicen, perdimos todo, pero todavía tenemos vida y tenemos a Dios por delante. Nos vamos a levantar, vamos a salir adelante. Si Dios con nosotros, vamos a lograrlo. Ellos dicen, son bienes materiales recuperativos que Dios nos dará la fuerza y la capacidad para poder lograrlos. Ellos llegaron a esa isla sin nada. Pero Pablo, el apóstol Pablo, llegó con una palabra. Que lo que Dios le había dicho esa noche en medio de la tormenta se había cumplido. Y que Dios lo llevaría a Roma. ¿Cómo lo haría? No sabía. Lo único que sabía es que su vida y sus pasos estaban dirigidos por Dios. Y que no iría a Roma como un malhechor, sino que iría a Roma para hablar del Evangelio. Y entonces, allí vemos cómo son provistos. Nos cargaron de todas las cosas necesarias y Pablo se vuelve a embarcar y vuelven a seguir en esos viajes hacia el destino de Roma. El versículo 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina y llegaron a Siracusa, estuvimos ahí 3 días, versículo 13, y de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteolí. Versículo 14. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Ahora, vamos a notar un punto importante aquí en el versículo 14. Recordemos que el único que había hecho viaje misionero de la iglesia de Antioquía era el apóstol Pablo. Pero en el versículo 14 el apóstol Pablo no había llegado a esa ciudad o a ese puerto. Ahora, ¿cómo es que encuentran allí hermanos cuando el misionero era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no había llegado allí al versículo 13, donde nos dice los puertos donde enclava la nave. Pero recordemos que en el tiempo del apóstol Pablo, la vía de comunicación era por mar. Había mucho flujo de viajeros. Corintio era una ciudad portuaria. Era una ciudad portuaria, ¿sí?, que llegaban mucha gente. Y recordemos que los viajes que el apóstol Pablo hacía, lo hacía por mar. Entonces había un flujo de gente. Entonces alguien fue tocado por el evangelio y se convirtió en un misionero. Entonces alguien llevó el evangelio y cuando llegamos al versículo 14, encontramos ya allí
personas ya evangelizadas. Y entonces el apóstol Pablo llega ahí y ellos le ruegan que se quede con ellos y el centurión le permite que esté con ellos durante 7 días. Aquí nosotros encontramos que el apóstol Pablo había hallado gracia ante el centurión y el centurión había entendido que el apóstol Pablo era un hombre de Dios. Porque cuando él le dijo no se echen a la mar y él se echó a la mar, le pasó lo que le sucedió. Y cuando llegaron a la isla, él vio cuando la serpiente mordió al apóstol Pablo y no pasó nada. Él vio cuando el gobernador, el padre del gobernador de aquella isla fue sanado. Él vio cuando los enfermos eran sanados y sin duda alguna tal vez ya estaba evangelizado. Era un protector del apóstol Pablo. Y llegamos al versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El apóstol Pablo se ganó el favor del centurión. No fue llevado con los demás presos, sino fue puesto aparte y un soldado. Y sin duda alguna, ese soldado fue también evangelizado. Y cuando llega a Roma, junto a los judíos, mire, y aquí nosotros vamos a ver algo importante. Mire, la Iglesia Católica dice que la Iglesia de Roma la fundó el apóstol Pedro, ¿sí? Y que fue el primer papa. Pero cuando Pablo llega a Roma, no hay iglesia fundada en Roma, solo hay judíos. Por eso vamos a leer versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convoca a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: convoca a los judíos, no convoca a los creyentes, sino a los judíos, porque no había creyentes, no había iglesia, no había hermanos en Roma, había judíos, ¿sí? Entonces aquí, pero en el versículo 14 no nos dice que convoca a los hermanos, a los judíos, sino convoca a los hermanos. O sea, es una gran diferencia. Ahora, en Roma no había misión cristiana, pero nos dice el versículo 17, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlo y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. No había iglesia en Roma. Este versículo derriba de que el apóstol Pedro edificó la iglesia en Roma. Pablo dice, los judíos dicen: nadie nos ha denunciado nada. Y entonces, por eso el apóstol Pablo
junta, cita a los judíos para dialogar con ellos y a la misma vez, pues le predica el evangelio. ¿Por qué decimos que estos no eran creyentes? Por lo que nos dice el versículo 22. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notoria que en todas partes se habla contra ella. ¿Cuál? ¿Cómo le decían a los creyentes, los que abrazaban la fe? Los del camino, ¿sí? Los del camino. Y aquí el versículo 21 dicen que eran judíos, no eran creyentes, eran judíos. Pero queríamos oír de ti lo que piensas acerca de esta secta. ¿De cuál? De la fe del apóstol Pablo, de los creyentes. Y entonces el apóstol Pablo, versículo 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba. Ahora, el apóstol Pablo era prisionero de Roma, pero no estaba en una cárcel. Entonces, ¿dónde estaba? En una casa custodiada por un soldado. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo, cada soldado que terminaba su ronda, le tocaba al segundo, estuvo preso por más de 2 años. ¿Cuánto? Quiere decir que el apóstol Pablo evangelizó a casi 700 soldados de la guardia romana, o si no, es más. Por eso él tuvo que decir, aunque yo estoy en estas cadenas, el evangelio no está en cadena.